Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Lo que uno crea sobre las cosas tiene consecuencias, porque en base a esto tomamos decisiones que pueden ser o no trascendentales. Lo que creemos acerca de la vida y la muerte tiene enormes y diversas implicaciones en nuestra vida diaria. Hoy voy a hablarles sobre las creencias que tenemos como individuos, como familia, en relación al tema del suicidio asistido, la eutanasia. Titula este tema: ¿habrá tal cosa como buena muerte? Digamos que en su nivel más elemental, el suicidio consiste en el acto voluntario e intencional de quitarse uno mismo la vida. Por supuesto, no estamos hablando de accidentes o acciones no intencionadas que pueden provocar la muerte. Aquí hablamos de una decisión pensada para quitarse la vida. Antes de entrar en el tema, vamos a dejar claro primero que nada qué es lo que significa el suicidio asistido o suicidio con asistencia médica. El suicidio asistido, especialmente el suicidio con asistencia médica, es uno de los más serios y controvertidos que la sociedad enfrenta en la actualidad. Es un tema altamente discutido en ámbitos morales, religiosos, políticos, sociales, médicos y legales en todas las naciones. El suicidio asistido es el que ocurre cuando alguna persona o bien pone al alcance los medios con los cuales una persona puede terminar con su propia vida, o de alguna otra manera permite que ocurra el suicidio. El suicidio con asistencia médica ocurre cuando es un doctor o médico quien ofrece la asistencia para que esto ocurra. ¿Qué tan activo es el papel que un médico desempeña en la muerte? Es algo que varía de un caso a otro. Por ejemplo, el médico puede aconsejar o prescribir una dosis letal de medicamento para un paciente, a sabiendas de que el paciente pretende emplearlo para suicidarse, o, como en algunos de los suicidios asistidos por Jack Kevorkian, un famoso patólogo armenio estadounidense que generó controversia en la aplicación de la eutanasia a 130 pacientes. De hecho, su lema era: morir no es un crimen. En estos casos, el médico suministra a las personas algún dispositivo que les permita disponer de sus propias vidas. En cualquier caso, el médico puede estar presente o no en el momento de la autoaniquilación. Por supuesto, las personas que prestan ayuda en los suicidios no pueden no ser doctores. Es decir, también pueden ser farmacéuticas, enfermeras, otros profesionales de la salud, amigos o miembros de la familia. El fin sigue siendo el mismo. Hay personas que ayudan a otras a terminar con sus propias vidas. Esto es entonces lo que es eutanasia o suicidio asistido por un médico, así con asistencia médica. Las bases de las que le estaré hablando será en los estudios que han realizado teólogos y médicos del Centro para Bioética y Dignidad Humana en Estados Unidos. Entonces, ¿qué lleva a las personas a considerar la posibilidad de un suicidio con asistencia médica? El suicidio con asistencia médica ocurre bajo circunstancias de enfermedad y agotamiento. Puede haber diversas razones por las que una persona con enfermedad terminal puede considerar o elegir un suicidio con asistencia médica. La cuestión acerca de cómo morimos es tan importante como el hecho mismo de que vamos a morir. El suicidio con asistencia médica es fomentado a veces como un medio en el que las personas pueden morir, entre comillas, con dignidad, cuando quieren evitar muertes lentas y dolorosas, expuestos a tecnologías médicas innecesarias en el esterilizado ambiente de un hospital. Muchas personas en estado terminal o grave de salud pueden verse tentadas a escoger un suicidio con asistencia médica a causa de un temor ante la pérdida de control de su vida a medida que avanza la enfermedad y se acerca a la muerte.
Un resultado de los tremendos avances en medicina y tecnología médica en las últimas décadas es que los pacientes y sus familias ahora se enfrentan a más opciones y decisiones al término de la vida en las que podrían haberse imaginado antes. El temor al dolor incontrolable es una preocupación que manifiestan los enfermos terminales. Y una vez que los pacientes reciben y entienden el diagnóstico de incurabilidad, surgen muchas dudas y preguntas críticas. Conscientes de que su muerte se aproxima, pues muchos se han visto obligados a redefinir la vida y la probabilidad de morir sin poder aliviar el dolor se convierte en una preocupación muy grande. Pero aquí hoy esto es un argumento débil porque ante tantos avances de la medicina en años recientes en el que han logrado mejorar esto del manejo del dolor, pierde validez, pierde la fuerza este argumento. La depresión y el temor al aislamiento también pueden ser factores que se consideran de los que desean un suicidio con asistencia médica. También la preocupación de convertirse en carga económica o de otro tipo es un factor que lleva a las personas a buscar un suicidio con asistencia médica. La falta de un seguro médico suficiente para cubrir tremendos costos del cuidado médico puede ser un factor importante en el proceso de toma de decisiones para los enfermos terminales y sus familiares. Pero, ¿será entonces, ante tantos motivos para buscar el suicidio con asistencia médica, la eutanasia una opción moral? Hay un punto crítico en el que el respeto por la vida humana se va perdiendo. Como observaba un crítico, legalizar el suicidio asistido, incluso para el enfermo incurable, terminará amenazando directamente las vidas de cantidades de cada vez mayores de personas vulnerables. Los que tienen incapacidad física y mental, los ancianos, los pobres, incluso aquellos cuyo sufrimiento puede ser solamente temporal. El suicidio con asistencia médica puede parecer compasivo y humanitario, pero este poder de disponer de la vida es muy grande para que el ser humano lo maneje. Se pueden equivocar y en muchos casos, enceguecidos por el poder, caen en la crueldad. Y de esto hay muchas evidencias históricas, como en el caso de la Alemania nazi y en la actualidad en Holanda. Así que la eutanasia, que de acuerdo a sus palabras griegas significa buena muerte, se justifica bajo estas frases muy conocidas de que la gente usa con muy buenas intenciones para justificarla, y son el respeto por la autonomía. Es mi vida, déjenme decidir cómo y cuándo terminarla. Y el respeto, no quisiera tener que sufrir. O como a veces decimos, no dejaría que mi perro pasara por esto. Lo llevaríamos de inmediato al veterinario. Son argumentos muy engañosos, porque apelan a valores que consideramos buenos y confunde. Pero les digo, no es casualidad que luego de legalizarse en Estados Unidos el aborto, la eutanasia también haya crecido paralelamente. Cuando se hace legal el derecho a elegir, porque elegir sobre la vida es algo sumamente delicado y no fue dado a los hombres, como por ejemplo la acción de terminar con un embarazo y asesinar a la criatura que no ha nacido, con base en la premisa del derecho a la privacidad y a mi vida, y no a esa vida. Excusas para disponer de la vida humana. De hecho, las campañas en pro de la eutanasia la ligan con las campañas de aborto para realzar el hecho de que hay derecho a elegir y privacidad de prescindir de la vida. Es muy obvio que en una sociedad que se caracteriza tanto por el relativismo moral, que rechaza la existencia de cualquier valor absoluto, los siempre cambiantes valores de la sociedad y de la opinión pública determinan todas las decisiones en base al relativismo, incluyendo los que involucran la vida y la muerte. Las personas que proponen la eutanasia como una muerte natural y buena
sostienen que se puede controlar la manera y la circunstancia en que se da la muerte. Sin embargo, la visión cristiana de la muerte es muy diferente, porque sostiene que el concepto filosófico de buena muerte es una contradicción de términos. Es indudable que se debe buscar que las personas puedan morir con poco dolor o sufrimiento y puedan morir con suavidad y conveniencia, pero la muerte en sí misma nunca es buena. La dignidad está arraigada a la vida, en cómo vivimos y nos preocupamos el uno por el otro. Es la muerte lo que es indigno, porque es algo completamente ajeno al diseño y el deseo de Dios para la humanidad. De hecho, la muerte vino al hombre como consecuencia de nuestro pecado y separación de Dios. Para los cristianos, la muerte es una aberración dentro del plan original de Dios y es inconsistente frente a su destino eterno con Cristo, que muestra una vida eterna, una muestra de Dios en buscar alejar la muerte de sus hijos. Entonces, ¿se puede concebir una buena muerte cuando Dios representa vida? Debemos tener compasión y cuidado con las personas que están cerca de la muerte, pero no debemos acelerar sus muertes ni asistirlos para realizarla. Este es un tema muy difícil, lo sé. En un extremo, no queremos tomar en nuestras manos la vida de una persona y terminarla prematuramente, la eutanasia. Pero en el otro extremo, ¿hasta qué punto simplemente permitimos que una persona muera y dejamos de tomar acciones que preserven su vida? La Biblia, por ejemplo, en este caso último, no nos ordena hacer todo lo que tengamos que hacer para prolongar la vida, aunque la Biblia habla de que lo que sepamos que es bueno y no lo hacemos es contado por pecado. Pero no es tomado como pecado per se, por ejemplo, el mantener una persona viva que tiene muchos años viviendo por máquinas o tiempo demasiado prolongado. No es inmoral, de hecho es permitido, incluso en nuestra, por ejemplo, legislación aquí venezolana y muchos otros países, cuando hay casos donde ya la persona no tiene los síntomas de una persona vitales y está solamente funcionando por máquinas, se le desconecta. Si una persona ha estado en este persistente estado vegetativo, pues no sería una ofensa a Dios el desconectar los tubos o máquinas que estén manteniendo viva a la persona. Si Dios deseara mantener viva a una persona, Él es perfectamente capaz de hacerlo sin la ayuda de tubos y máquinas. Es decir, no se está matando de manera intencional. Tomar una decisión como esta es muy difícil y doloroso. Nunca es fácil decirle a un doctor que suspenda lo que sostiene la vida de un ser querido. Nunca debemos buscar terminar la vida prematuramente, pero al mismo tiempo tampoco debemos preservar una vida tanto como sea posible. El mejor consejo que cualquiera que enfrente esta decisión es orar a Dios, por supuesto, por sabiduría respecto a lo que Él quiera que hagas. Pero en general, los motivos para tomar la decisión son muy inestables, no confiables. A veces es porque se pierde la esperanza de vivir y esto no es objetivamente una razón para tomar esa decisión. Podrían haber intereses políticos y económicos tras la aprobación de la eutanasia y no realmente el bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, si esto se llega a legalizar, conociendo cómo es el ser humano capaz de tanto mal, de seguro habría más homicidios con la eutanasia para cobrar las herencias. En enfermedades más largas podría el paciente, por ejemplo, tomar la decisión prematuramente y de manera equivocada. Aún los casos de aquellos, escuchen esto, porque ocurren. Hay personas que prevén y planifican todo en su vida y hay quienes estando en buena salud hacen su documento y dicen, bueno, cuando yo tenga X determinada enfermedad y esté pasando y no haya solución o yo esté muy mal, por favor, aplique mi eutanasia. La solicitan. Pero no sabemos, estas mismas personas olvidaron quizás que hicieron ese documento y podrían haberse arrepentido. Y llegado el momento, pues ya es tarde. También entra en este escenario la dificultad en la toma de decisiones en el caso de enfermos mentales. ¿Bajo qué circunstancias se debe tomar la decisión de elegir la eutanasia? El biólogo y apologista español Antonio Cruz opina que la tentación de la eutanasia aparece como una forma de dominar la propia muerte.
Se pretende que todo produzca placer y por eso queremos también controlarla. De manera que pues el secularismo y el relativismo permean el discurso de aquellos que pues quieren declararse independientes de su creador. Y concluye, en parte de esto fue dado en una entrevista que le hicieron en una conferencia sobre el tema de la eutanasia, y él decía que las concepciones biologistas que no ven diferencias cualitativas entre la vida humana, se le están agregando a eso y la separación con las vidas animales. Y por tanto resulta que la acción de matar se entiende como una salida éticamente correcta, porque ponen en el mismo nivel de valor la vida humana y la de los animales. Si se llegara a legalizar o aceptar el auxilio al suicidio, mis queridos y estimados escuchas, hacerlo, legalizarlo, apoyarlo, supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida. Lo que ocurre cuando le abrimos la puerta a la eutanasia es muy lamentable, y fijémonos en el caso de Holanda con este tema. Holanda fue el primer país europeo en legalizar la eutanasia. La ley entró en vigor en abril de 2002, aunque esta práctica era tolerada desde 1993. Allá se hizo muy conocido el caso de una mujer ciega de 70 años que recurrió en el 2012 a la clínica para morir, una clínica holandesa, la primera institución privada de su clase en el país para que le practicaran la eutanasia. Y el caso, pues conocido ahora, ha reavivado el debate sobre la ayuda al suicidio para personas que consideran insoportable su sufrimiento psíquico, pero no están desahuciadas por una enfermedad física o con dolores inaguantables. La anciana en cuestión era viuda, vivía sola y había intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Su obsesión por la limpieza contribuía a su desespero al no poder ver las manchas de su ropa. Ha dicho la geriatra Leah Bruin, que la trató en nombre de la clínica. El fallecimiento se ha hecho público con las últimas cifras sobre la eutanasia practicadas desde el 2012, y se ha mostrado que ha habido un aumento de 13% hasta sumar 4.188. El Centro para el Tratamiento Integral del Cáncer, por su parte, ha alertado de la poca calidad de cuidados paliativos dispensados a escala nacional. Holanda planteó aplicar la eutanasia por pobreza, soledad o fatiga. La Asociación Médica Holandesa propone una interpretación amplia para una eutanasia más allá de la enfermedad terminal. También planteó el año pasado, en el 2020, legalizar la eutanasia para personas mayores cansadas de vivir. Es una espiral descendente. Empieza con una cara bonita de enfermedades irreversibles o una propuesta, digamos, no muy agresiva para que sea aceptada. Y luego empiezan a vulnerarse los motivos originales y empiezan a restarle valor a la vida para hacer uso del suicidio como algo que no es malo. Siempre la sociedad busca caminar en opuesto a los valores de Dios. Lo mismo que el aborto, las consignas es que es por la violación, las mujeres que quedan embarazadas por una violación, pero la realidad es que la inmensa mayoría lo hacen por 1000 razones egoístas y frías para decidir acabar con la vida de un bebé. Esto porque la vida humana es vista como con una cosmovisión materialista, es decir, que solo somos materia, un saco de huesos y nada más, sin valor trascendental. La abrumadora verdad que lleva a la conclusión de que Dios se opone a la eutanasia es su soberanía. Sabemos que la muerte física es inevitable, lo dicen las Escrituras, en el Salmo 89:48, Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez. Sin embargo, solo Dios es soberano sobre cuándo y cómo ocurre la muerte de una persona. Job testifica en Job 30:23, porque yo sé que tú, Dios, me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. En el Salmo 68:20 leemos, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Eclesiastés 8:8 declara,
No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Dios tiene la última palabra sobre la muerte. La eutanasia es la forma en que el hombre trata de usurpar esa autoridad de Dios. La muerte es un evento natural. Algunas veces Dios permite que una persona sufra mucho antes de que llegue la muerte. Otras veces el sufrimiento de la persona sea corta. Nadie disfruta el sufrimiento, pero esto no justifica el determinar que una persona está lista para morir. Con frecuencia los propósitos de Dios son cumplidos a través del sufrimiento de una persona. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera: Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Eclesiastés 7:14. Y Romanos 5:3 enseña que las tribulaciones producen paciencia. Dios se preocupa por aquellos que imploran que la muerte termine sus sufrimientos. Dios otorga un propósito a la vida aún hasta su final. Solo Dios sabe lo que es mejor, y su tiempo aún en la muerte de uno es perfecto. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con este tema de ¿habrá tal cosa como buena muerte? Todo tema tiene un saborcito amargo cuando se toma absoluto. Pero yo espero que todos hayamos aprendido un poco más en esta conversación con nuestro café de hoy. Recuerda que puedes escribirme en Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También en mis cuentas personales me puedes buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Estaré por allí leyéndoles y respondiendo en cualquiera de ellas. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Un saludo y un abrazo para todos ustedes desde mi bella Venezuela, mi hermosa tierra venezolana. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.